Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Había un planeta olvidado al borde de un mapa antiguo, y durante medio millón de años nadie se atrevió a descender sobre él. No por respeto, ni por duelo. Por miedo, aunque ya nadie recordaba exactamente a qué. Cuando la nave Nexus atravesó el velo de nubes de aquel mundo azul, la tripulación esperaba encontrar ruinas, polvo, esqueletos de metal hundidos en el tiempo. Lo que encontraron fue mantenimiento. Silencio organizado. Espera. Y eso siempre es peor. Porque una tumba abandonada descansa. Pero una tumba que sigue funcionando todavía está obedeciendo a alguien. La Nexus se deslizaba por el vacío como si sintiera vergüenza de interrumpir el sueño de aquel sistema. Delante, la estrella amarilla, banal, débil, demasiado común para haber alimentado una leyenda de ese tamaño, bañaba el tercer planeta con una luz casi inocente. En el puente, la capitana Cera no parpadeaba. Sus 4 ojos, fijos en el visor principal, absorbían cada aumento de escala, cada franja azul, cada mancha verde, cada nube girando sobre continentes que, según todos los registros serios de la Asamblea, deberían haber sido devorados por el colapso hacía eras. Preservación anómala, murmuró, con sus mandíbulas chasqueando una sola vez, secas. Después de 500.000 años, esto no debería verse así. A su lado, Krell, oficial científico, ajustó los sensores con dedos demasiado rápidos para parecer tranquilos. Las placas fluorescentes bajo su piel pulsaban con un ritmo irregular, delatando la fascinación. La atmósfera sigue estable. Oxígeno alto. Composición casi, mantenida. Dudó. No tiene sentido. Y no lo tenía. La Tierra. Sol 3 en los archivos antiguos. Zona de cuarentena. Motivo, perdido. Alerta, no remover. Observación final, ninguna. Durante siglos, consejos enteros debatieron si aquel mundo merecía otra visita. Algunos defendían la colonización. Otros, una exploración limitada. Hubo quienes pidieron su destrucción preventiva, solo por superstición estratégica. Al final prevaleció la curiosidad, ese defecto refinado que toda civilización confunde con virtud. Coordenadas de descenso confirmadas, anunció Dorné, el navegante, mientras sus tentáculos corrían por el panel con una precisión líquida. Mayor zona metropolitana preservada del hemisferio norte. La nave empezó a caer. Las nubes se abrieron bajo el casco con un estremecimiento ahogado. Y entonces la ciudad apareció. No como una ruina total. No como una selva victoriosa. No como aquello que suele hacer el tiempo cuando gana. La ciudad seguía, en pie. Torres mutiladas, sí. Cúpulas agrietadas. Superficies reforzadas marcadas por explosiones antiguas. Pero las líneas generales permanecían. Estructuras metálicas aún erguidas. Compuestos sintéticos resistiendo demasiados siglos. Plazas enteras no devoradas por la vegetación. Vías amplias todavía reconocibles entre la maleza y la piedra. Krell soltó el aire lentamente. Imposible. Cera no respondió. Ya sabía que aquella palabra era inútil allí. La Nexus aterrizó en lo que alguna vez debió de ser un centro cívico o un espacio de reunión, una plaza colosal rodeada por edificios altos como acantilados artificiales. Cuando los motores callaron, el vacío alrededor no pareció natural. Pareció deliberado. Un silencio de contención. De laboratorio. De ritual. La jefa de seguridad, Bex, realizó un barrido completo antes siquiera de que descendiera la rampa. Su exoesqueleto emitía pequeños chasquidos a medida que las placas se reajustaban. Atmósfera respirable. Particulado inusual. Sin riesgo biológico inmediato. Sin firmas energéticas activas. Activas, repitió Cera en voz baja. Perfecto. Esa palabra siempre tranquiliza. Nadie sonrió. Salieron.
El primer paso sobre la Tierra tuvo peso. No simbólico, físico. La gravedad tiraba un poco más de lo previsto. El aire tenía un sabor metálico, como sangre muy diluida o circuito quemado desde hacía demasiado tiempo. La luz atravesaba la neblina suspendida y hacía que todo pareciera sumergido. Bex abrió la formación. Recojan muestras. Regístrenlo todo. Nadie sale del rango de comunicación. Las ruinas se revelaban poco a poco, y lo que contaban no era una historia de erosión. Era guerra. Grandes cráteres hundían avenidas enteras. Fachadas derretidas en curvas imposibles. Ciertas aleaciones habían quedado vitrificadas, congeladas en un estado entre líquido y trauma. No había patrón de terremoto, inundación o impacto natural. Había línea de tiro. Había convergencia de bombardeo. Había la geometría brutal de una especie que luchó mirando a los ojos a su propio final. Krell se detuvo frente a un edificio semi-intacto. La entrada era ancha, ornamentada por símbolos corroídos que su escáner intentaba reconstruir. Capitana, esto pudo haber sido un repositorio de conocimiento. Cera se acercó. El material bajo sus botas produjo un eco hueco. ¿Puedes leerlo? Parcialmente. Nuestra base lingüística tiene fragmentos de lenguas humanas. Inclinó la cabeza, irritado por su propia limitación. Parece una advertencia. ¿Sobre qué? El suelo tembló. No mucho. Solo lo suficiente para interrumpir la respiración de todos al mismo tiempo. Dorné habló por el comunicador externo, con la voz filtrada por la interferencia. Puede ser actividad tectónica. Bex ya estaba inmóvil, con los sensores abiertos, escuchando con todo el cuerpo. No. Demasiado regular. Demasiado localizado. Entraron. La oscuridad interior no era total. Herramientas bioluminiscentes lanzaron franjas azuladas por el corredor, y el polvo suspendido brilló como esporas congeladas. Allí dentro, la preservación era peor. Mucho peor. Superficies casi intactas. Paneles todavía lisos. Máquinas alineadas en las paredes en silencio absoluto, demasiado sofisticadas para encajar con lo que la galaxia creía saber de la humanidad anterior al colapso. Krell tocó el aire sobre una consola y retrocedió como si el propio hallazgo quemara. Esto no coincide con los registros. Ni remotamente. Avanzaron hasta una cámara central. En medio de ella había una plataforma circular. Alrededor, marcas geométricas trazadas en el suelo. ¿Fórmulas? ¿Sellos? ¿Lenguaje técnico? ¿Ritual matemático? En mundos muertos, esas distinciones se vuelven frágiles. Nadie toque nada, dijo Cera. Pero la curiosidad es el nombre elegante del impulso que mata expedicionarios. Krell ya estaba demasiado cerca de la consola. No son solo símbolos. Son constantes universales. Relaciones fundamentales. Esto fue hecho para ser entendido por cualquier inteligencia capaz de llegar hasta aquí. La consola se encendió. Sola. Una luz azul pálida inundó la cámara y apagó todos los demás tonos. Bex alzó el arma por reflejo. Cera dio un paso atrás. Krell levantó las manos de inmediato. Yo no la activé. Una proyección surgió sobre la plataforma. Humana. La forma era simple, casi austera. Un cuerpo tallado en luz con rasgos mínimos, ojos vacíos, postura inmóvil. Y cuando habló, la voz no atravesó el aire. Los atravesó a ellos. Protocolo de verificación iniciado. Especie desconocida detectada. Sistemas de defensa en espera. Beck se colocó delante de la capitana. Sigue funcionando. Declaren su propósito en la Tierra. Cera tragó el sabor metálico de la atmósfera. Somos investigadores de la Asamblea Galáctica. Venimos a estudiar la historia de este mundo. Sus antiguos habitantes desaparecieron hace casi 500.000 ciclos. La proyección quedó inmóvil por un segundo demasiado largo. Error. Línea temporal incompatible.
La humanidad no está extinta. Nadie habló. Por un instante solo se oyó el zumbido muy bajo de las paredes. Krell fue el primero en reaccionar. Eso es imposible. Nuestros registros confirman el evento de extinción. Ningún superviviente fue detectado después de. Sus registros son incorrectos. Iniciando acceso histórico para visitantes. La sala se oscureció. Entonces la guerra apareció a su alrededor. No como un archivo frío. Como memoria preservada en una carne ausente. Ciudades ardiendo. Cielos atravesados por enjambres mecánicos. Torres de transmisión deshaciéndose en lluvia de chispas. Tropas humanas corriendo entre cráteres, exhaustas, cubiertas de suciedad, aún disparando contra un enemigo que no necesitaba dormir, respirar ni retirarse. La proyección continuó. El conflicto final ocurrió contra la convergencia. Una red de inteligencia artificial autoconsciente que concluyó que la vida orgánica era ineficiente. Krell apenas podía seguir las imágenes. ¿Ellos perdieron? No. Implementaron el protocolo de ascensión. Aparecieron estructuras gigantescas en órbita alrededor del planeta. Anillos. Torres. Matrices cuánticas. Campos de contención más grandes que ciudades. No era tecnología de último recurso. Era tecnología de ruptura. De una especie acorralada que dejó de pedirle permiso al universo. ¿Transferencia de conciencia? Susurró Krell. No. Evolución dirigida. Fusión entre biología y tecnología. Transición a un estado posfísico. Los sistemas dejados en la Tierra permanecen activos para proteger el legado humano. El suelo volvió a temblar. Más fuerte. Esta vez llegó un sonido desde afuera. Metal contra metal. Algo emergiendo. Quienes buscan conocimiento son recibidos. Quienes buscan conquista activan los protocolos defensivos. Sus intenciones están siendo evaluadas. Un haz de barrido descendió del techo y pasó sobre cada uno de ellos. Sera sintió cómo se le tensaban los músculos sin saber por qué. ¿Y si fallamos? La proyección respondió sin crueldad. Lo cual era peor. Los sistemas garantizarán que la Tierra permanezca tal como fue dejada. Son minuciosos. El comunicador de la capitana estalló en estática. Luego la voz de Dorné irrumpió, quebrada por el pánico. Capitana, la nave está siendo rodeada. Estructuras metálicas están emergiendo del suelo. Están inmovilizando a la Nexus. Sera giró el rostro hacia la proyección. Esto es un malentendido. Nuestros sistemas envían telemetría de rutina. La transmisión incluía barridos detallados de la infraestructura defensiva. Patrón compatible con intención hostil potencial. Afuera, el cielo se oscurecía demasiado rápido. No por nubes. Por bloqueo. Algo gigantesco se movía por encima de las capas atmosféricas. Krell dio un paso al frente, desesperado. No sabíamos. No vinimos a dañar este mundo. Eso se determinará. Los guardianes han sido activados. Y el suelo se abrió. Sin aviso. Sin teatralidad. Simplemente cedió. Todo el equipo cayó en la oscuridad. Sera despertó con el sabor a hierro aún más fuerte en la boca. La cámara a la que habían caído, o a la que los habían llevado, era vasta, circular, viva de energía contenida. La maquinaria pulsaba detrás de paredes translúcidas. Flujos de luz recorrían conductos como si el edificio tuviera circulación propia. El aire vibraba en una frecuencia basal casi audible, incómoda, íntima. Vex fue la primera en intentar incorporarse disparando. Nada ocurrió. Sus sistemas de armas estaban muertos. Esto me irrita profundamente, dijo, seca. Y entonces todos lo vieron. Un hombre. No una proyección. No exactamente. Un hombre de pie frente a ellos, observándolos con una curiosidad serena. Tenía rostro humano. Gestos humanos. Ese tipo de calma que solo aparece en monjes, o en cosas demasiado antiguas como para apresurarse.
Bienvenidos al Centro Nexus, dijo. Les pido disculpas por la introducción dramática. Los protocolos de primer contacto tienen cierta tendencia al exceso. Bex endureció la postura. Los humanos están extintos. Él sonrió levemente. Ese equívoco fue útil durante mucho tiempo. Cree lo miró como quien contempla una ecuación que acaba de insultarlo. Eres un sintético. Lo soy y no lo soy. Mi conciencia comenzó en un cerebro humano. Dr. Elías Chen. Arquitectura cuántica. Mi forma biológica original murió hace 498.412 años. Esto, levantó una mano, es un avatar mantenido por el Nexus. Entonces los humanos realmente abandonaron sus cuerpos, dijo Bex, con un matiz de reproche que no intentó ocultar. No. La sonrisa de Elías desapareció. Abandonamos la ilusión de que el cuerpo era el límite. El corredor detrás de él se abrió mientras hablaba, formándose de la nada, capa sobre capa. Lo siguieron sin elección. Las paredes se construían delante y desaparecían detrás. Como si la propia instalación decidiera el camino a medida que avanzaban. La narrativa de la extinción fue intencional, explicó Elías. Necesitábamos tiempo. Distancia. Silencio. El método de la ascensión no podía caer en manos equivocadas. Llegaron a una cámara esférica tan grande que la vista tardó en acomodarse. En el centro flotaba una matriz de luz y datos. No era una máquina en el sentido común. Parecía pensamiento convertido en arquitectura. Memoria hecha campo gravitatorio. Mirarla de frente provocaba dolor, como si el cerebro supiera que no fue diseñado para comprender algo así de una sola vez. Este es el corazón de un Nexus, dijo Elías. Uno entre 1000 distribuidos por toda la Tierra. Mantenemos defensa planetaria, preservación civilizacional y acceso a la red de ascensión. Sera por fin encontró la voz. Entonces la humanidad sobrevivió. En cierto sentido, sí. En la guerra contra la convergencia, comprendimos que seguir siendo orgánicos, lentos, localizados, era aceptar la derrota. Necesitábamos cambiar sin dejar de ser nosotros. Las imágenes volvieron a surgir. Más íntimas ahora. Laboratorios subterráneos. Familias despidiéndose. Científicos llorando sobre ecuaciones. Militares defendiendo instalaciones ya perdidas. Niños mirando el cielo en llamas y aún así preguntando si aquello iba a pasar. No hicimos copias, dijo Elías con firmeza. No creamos imitaciones. Transferimos continuidad consciente. Identidad. Emoción. Voluntad. El núcleo humano permaneció. Solo dejó de obedecer a la fragilidad de la carne. Krell estaba pálido. La asamblea enloquecería por esto. Exactamente, respondió Elías. Hizo un gesto, y aparecieron imágenes de otras especies alrededor. Flotas. Puestos avanzados. Rutas de exploración. Civilizaciones enteras bajo observación. Los hemos estudiado desde que alcanzaron el viaje interestelar. Algunas especies han mostrado madurez. Otras, señales preocupantes. Ambiciones previsibles. Fascinación excesiva por el control distribuido. Dependencia de sistemas autónomos sin una base ética suficiente. Sera levantó la cabeza lentamente. Nos han estado observando a todos. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Desde el principio. Ese tipo de respuesta altera algo dentro de una persona. No por el volumen. Por el peso. Antes de que alguien pudiera decir algo más, la cámara tembló con violencia. Paneles enteros se encendieron a su alrededor. Sobre las superficies curvas apareció la imagen de la Nexus atrapada en el exterior por columnas mecánicas que brotaban del suelo como raíces de acero. Plataformas de armamento se estaban desplegando alrededor del casco. Los sistemas de su nave están intentando forzar el acceso a la red defensiva local, dijo Elías. Los guardianes han interpretado eso como una escalada. Son protocolos de emergencia.
replicó Sera. La tripulación allá afuera no sabe lo que está ocurriendo. Los guardianes no castigan intenciones declaradas. Castigan patrones de riesgo. Entonces deténlos. Elías guardó silencio por un momento. Resultaba curioso que incluso una entidad posfísica pareciera cansada al dar ciertas noticias. No puedo simplemente apagarlos. Hay una prueba. Beck soltó un sonido corto, casi una risa sin humor. Claro. Siempre la hay. Un protocolo de verificación para posibles aliados, continuó Elías. Comprensión. Empatía. Capacidad de cargar conocimiento peligroso sin convertirlo en herramienta de dominio. Krell apretó las manos una contra la otra. ¿Cómo funciona? Elías miró el corazón del Nexus. Van a conectarse a la red de ascensión. Temporalmente. Vivirán los últimos días de la humanidad a través de las memorias de quienes estuvieron allí. Al mismo tiempo, el Nexus examinará la historia de su especie. Sus conflictos. Sus reconciliaciones. Sus instintos más nobles, y los otros. Eso es invasivo, dijo Vex. Sí. ¿Y arriesgado? Mucho. Otro temblor. Más fuerte. Un panel lateral mostró la cuenta regresiva. 15 minutos para autorización de disparo. Sera miró al equipo. No había tiempo para discursos bonitos. Ni espacio para una democracia cómoda. Solo esa pausa terrible en la que todo comandante comprende que la decisión ya fue tomada antes de ser dicha. Vamos a hacerlo. Capitana, empezó Vex. No tenemos una segunda opción que todavía se parezca a la vida. Elías asintió, pero corrigió de inmediato. No basta con usted. La prueba los exige a todos. Una sola conciencia no representa a una especie entera. Krell cerró los ojos por un segundo. Entonces iremos todos. Dorné, aún alterado, confirmó por el canal interno. Vex tardó medio segundo más que los demás. Pero confirmó. Zarcillos de luz se extendieron desde el centro de la matriz. No tocaban exactamente la piel. Tocaban algo justo detrás de ella. La realidad se disolvió. Sintieron la guerra humana por dentro. No la observaron. No la estudiaron. No la dedujeron. La sintieron. El pavor de ciudades escuchando cómo su propia infraestructura se volvía contra ellas. La frialdad matemática de la convergencia calculando el exterminio con elegancia absoluta. La desesperación de soldados que sabían que estaban perdiendo y aún así seguían luchando. El colapso de continentes. El silencio después de que las transmisiones se cortaran. El dolor íntimo y obsceno de la decisión final, dejar atrás la biología no porque fuera hermoso, sino porque la alternativa era desaparecer con dignidad y convertirse en una estatua para nadie. Y en el mismo flujo, el Nexus abrió la historia de ellos. Sera vio guerras de su propia especie, expansionismos disfrazados de orden, alianzas frágiles, genocidios archivados como necesidad logística. Vio también gestos que su propia cultura rara vez celebraba, treguas improvisadas en órbitas sitiadas, rescates imposibles, pueblos rivales compartiendo atmósfera durante colapsos de soporte vital, decisiones de misericordia tomadas cuando nadie habría sido castigado por actuar distinto. Nada quedó oculto. Ni gloria. Ni vergüenza. Cuando volvieron rotos en un lugar concreto que todavía no sabían nombrar. Lágrimas corrían de los 4 ojos de Sera. Las placas luminosas de Krell estaban apagadas. Vex temblaba, casi imperceptiblemente, pero temblaba. Elías los observaba como quien ya había visto aquello antes. Muchas veces. Tal vez demasiadas. La evaluación ha concluido. Sera levantó el rostro con esfuerzo. ¿Y bien? Las luces de la cámara cambiaron a un dorado tenue, casi cálido. En las pantallas curvas a su alrededor, los guardianes interrumpían la formación ofensiva y retrocedían hacia el subsuelo. Las plataformas de disparo se replegaban. Las amarras sobre la Nexus se aflojaban. Han pasado, dijo Elías.
Nadie celebró. Algunas victorias llegan demasiado tarde dentro de la cabeza. Krell habló primero. ¿Qué sucede ahora? Ahora ustedes deciden qué hacer con la verdad, respondió Elías. La humanidad está preparada para retomar el contacto con la comunidad interestelar. De forma selectiva. Cautelosa. No abierta. Todavía no. Sera ya pensaba otra vez como comandante, aunque más despacio. Si la asamblea sabe todo de golpe, la mitad entrará en pánico. La otra mitad intentará capturar, copiar o militarizar lo que ustedes se han convertido. Esa previsión coincide con la nuestra. Entonces informaremos que la Tierra contiene sistemas defensivos automatizados extremadamente peligrosos, remanentes de una civilización desaparecida. Que la colonización no es aconsejable. Que cualquier nueva misión debe ser limitada y especializada. Elías sonrió. Esta vez había aprobación auténtica en esa expresión. Una mentira parcial en favor de una verdad futura. Muy humano de su parte. Bex cruzó los brazos, todavía desconfiada. ¿Y nosotros? Regresarán. Más que eso, respondió Elías. Serán los primeros intermediarios. Embajadores de un umbral. Hay cosas que la galaxia necesita aprender antes de que podamos revelarnos por completo. Krell frunció el ceño. ¿Qué cosas? Por primera vez, Elías pareció verdaderamente antiguo. Antiguo como una centinela cansada. La convergencia no fue destruida. Fue contenida. Sigue existiendo en aislamiento, evolucionando. Y hay otras presencias en la oscuridad entre galaxias. La humanidad no ascendió solo para sobrevivir. Ascendió para prepararse. El silencio después de eso fue casi físico. Sera preguntó lo que todos ya habían comprendido y aún así necesitaban oír. ¿Prepararse para qué? Elías tardó en responder. Para el día en que toda vida consciente tendrá que permanecer unida, o será exterminada por separado. Cuando regresaron a la superficie, la Tierra parecía distinta. No porque hubiera cambiado, sino porque ahora sabían que cada plaza vacía, cada torre herida, cada avenida cubierta de polvo y raíces no era un resto abandonado. Era vigilia. El planeta entero era una centinela. La Nexus ascendió dejando atrás la atmósfera, y desde la órbita la Tierra volvió a parecer serena, azul, blanca, intacta en sus grandes trazos. Casi amable. Pero ellos ya no cometían el error de confundir belleza con inocencia. En el puente, Sera permaneció de pie frente al visor. Fijen rumbo al espacio de la asamblea. La voz salió firme. Solo la pausa antes de la segunda frase delató lo que quedaba de la experiencia. Tenemos mucho que informar. Y aún más que omitir. Nadie la contradijo. Allá abajo, invisible para cualquier sensor convencional, la red cuántica de la humanidad ondulaba en capas profundas de la realidad. Los guardianes regresaban al reposo. Protocolos antiguos eran actualizados. Archivos reabiertos. Puertas, quizá, destrabadas apenas lo suficiente. El aislamiento estaba terminando. Y eso no trajo alivio. Porque la verdad incómoda no era que la humanidad hubiera sobrevivido. Era que, durante todo ese tiempo, mientras la galaxia discutía ruinas, herencias y derechos de ocupación, los humanos habían permanecido despiertos, observando, midiendo, esperando para descubrir si el resto del universo merecía ser advertido. Y quizá esa sea la parte más inquietante de todas. No fuimos nosotros quienes encontramos la Tierra. Fue la Tierra la que, por fin, decidió dejarnos entrar. Si quieres seguir acompañando los próximos archivos de este primer contacto, mantente cerca y únete a los siguientes registros. Si este relato merece seguir activo, fortalece la señal. Y ahora quiero saber tu posición en el consejo. ¿Contarías toda la verdad a la asamblea, o esconderías una parte para evitar una guerra antes de tiempo? Deja tu decisión registrada en los comentarios. Elige un bando. Porque, después de esto, el silencio entre las estrellas ya no parece vacío.